El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y es un gusto tener de nuevo con nosotros a Milena Ortiz. Milena, hola. ¿Cómo vas? Muy bien. Bien. Terapeuta en biorreprogramación, trabaja a través de la programación neurolingüística mental, además con constelaciones familiares, y es autora del libro Terapia Creativa. Y me gusta esto de biorreprogramación, porque uno tiene que reprogramar cuando tiene un hijo después de mucha diferencia de reiniciar, resetear. Además, mamá de Samuel y Julieta, que se llevan entre ellos 4 años y 4 medio. añitos. Pues salgamos de una vez de la duda de si existe o no, planteados, qué sé yo, por las constelaciones, por la psicología, por la biorreprogramación, por la ciencia, una edad sugerida para que se lleven entre los hijos y pues para que los padres volvamos a ser padres. Bueno, ahí hay un tema importante y es separar como los roles. Un tema es viéndolo desde los hijos, un tema es viéndolo desde los padres y otro desde lo familiar, ¿cierto? Desde la constelación familiar. ¿Qué pasa con lo ideal? Lo ideal siempre depende de lo biológico, de lo psicológico, del contexto en el que estamos. Digamos que una mujer para que se recupere físicamente necesita un tiempo. Entonces, si se está medio recuperando físicamente y llega otro embarazo, quizás se descalcifica más, quizás está todavía en el posparto y en la depresión posparto y aparece de nuevo un hijo. No es propiamente tu tema, pero ¿sabemos cuál? Un año, yo creo que tengo Sí, entendido. pero puede ser, digamos, 2 años. La recuperación del cuerpo, Sí, pero los ginecólogos no recomiendan menos de un año. Menos de un año no, está porque, clarísimo. O sea, porque hay muchas yo cosas. creo que uno ¿cierto? nunca recupera, pero por lo menos... Incluso pues, pues vuelve el periodo, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas que pasan y hay una recuperación de ciclo, ¿cierto? Hay un ciclo biológico. Yo diría que 2 años, a partir de 2 años, el cuerpo otra vez empieza a estar en en una buena forma para entrar en otra concepción. Pero ¿qué pasa a nivel familiar, ¿cierto? O sea, si el contexto está esperando un hijo, si un hijo es deseado, si no es deseado, que hemos hablado también de eso acá, las implicaciones que tiene. Y cuando los rangos de edad son muy amplios, pues son 2 contextos diferentes. Entonces nosotros decimos que a nivel familiar, la familia tiene la edad del hijo. ¿Cierto? Entonces, cuando ya hay 2 edades, a veces no sabemos qué edad tiene la familia, ¿cierto? Si tiene los 2 años de este o tiene los 14 años de Claro, este. porque se configura en familia cuando llega un tercero, Cuando pues, llega un como tercero, grupo familiar. Y cuando es de nuestra llamada, uno de 30 y otro de 4. Entonces, deja de ser pareja y pasa a ser familia, pasa a como ser para familia. entenderlo un poco más. Y en el tema de constelación familiar hay un asunto que, aunque nos reíamos mucho ahorita con los invitados y que entonces a él va a hacer el rol de papá y todo eso, hay una implicación muy fuerte a nivel constelar, ¿cierto? Y es que ese hijo deja de ser hijo y se convierte en padre. Y eso es un desorden, ¿cierto? Como lo decimos en las constelaciones. Hay una falla en el orden familiar. Y cuando uno ya después atiende a estos hijos, dicen, yo no tengo pareja, yo no he logrado conseguir, me da susto tener hijos. Y cuando uno se devuelve, ¿por qué te da susto? No, es que ya he criado a 5, entonces ya no quisiera tener los míos. Entonces, hay una cosa inconsciente que está ahí, ¿cierto? Entonces, estas familias son buenas familias, han hecho un proceso educativo, pero en muchas otras familias los roles se pierden, ¿cierto? Entonces, un hijo, un adolescente cansado, un adolescente que quiere estar en su intimidad, que quiere estar en sus asuntos, le toca desenvolverse como papá, Darle comida cambiando a Pedro. pañales, darle comida. Entonces dice, bueno, ¿y cuáles son mis asuntos? ¿De qué me hago cargo yo? Entonces, por eso les decía, es importante esos 3 roles. Lo que siente el hijo, ¿cierto? Que dice, pero ¿cómo así? Yo quiero ir a bailar y me toca quedarme aquí con este niño cuidándolo. ¿Qué pasa con los papás? ¿Cierto? Cuando los papás dicen, bueno, entonces ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Con este de acá o con este grande? ¿Y cómo manejamos los celos? Porque es inevitable. A mí me dio ¿cierto? muy duro. Es inevitable. El día que me cuando dieron pasa... la noticia me encerré un día entero a llorar en mi cuarto. No, y en Me el fondo hay rehusaba. muchos celos, ¿cierto? Porque yo soy el príncipe o yo soy la princesa, porque además usamos esas palabras con los hijos que no son muy adecuadas. Yo tengo mi trono y me toca compartir, ¿cierto? Que varía mucho también, por ejemplo, en el caso de Moni, llegó una hermanita después de mucho tiempo. En mi caso, yo tengo una hermana a la que le llevo 2 años y una hermana a la que le llevo 12. Digamos que yo ya tenía cierta relación con mi hermano y ya era
era muy diferente la forma de aceptar a mi nueva hermana. Y además yo creo que lo del género ayuda. Sí, Porque sí, cuando claro. yo lo asimilé, listo, no hay nada que hacer, viene otra persona, yo dije, pero que sea niño, para que no compitamos como en el mismo género, pues si a mí me tocan unas cosas no van a ser las mismas, pero no, niña y otra llorada. Y otra No, es llorada. que fue duro. Yo tengo, Sí, Milena, sí, otra no, es pregunta. que no es fácil. O sea, cuando aprendemos, cuando lo llevamos a la conciencia, lo elaboramos, decimos, no, maravilloso, eso se quieren, se aman, pero cuando nos damos el permiso de ver qué pasa en los hogares, aparece esa guerra, una guerra de poder, ¿cierto? Una guerra del amor, porque yo digo, pero es que, por ejemplo, mi hijo me dice, mamá, pero pues, ¿por qué tanto tiempo con ella? Le digo, mi amor, es que hay que cambiarle el pañal, hay que darle tete, pues hay que darle la leche, hay que estar con ella. Me Porque dice, todo lo que ¿por yo qué estaba no lo haciendo con dejas ella ya ahí? lo hice contigo. Eso, pues, entonces básicamente. el mío me dice en estos días, mamá, yo creo que tu problema es que desde que Julieta está, tú no puedes dormir bien. O sea, es que ya no te deja dormir bien. Y yo le decía, ¿y por qué dices eso? Porque te levantas en la noche, haces esto. Y yo le decía, mi amor, es que contigo también lo hice. Entonces ellos no alcanzan a ver eso, y eso es importante. Como ver todos esos roles. Voy a interrumpirte, Milena, enseguida ampliamos un poquito sobre ese tema, porque tenemos en la línea a Alejandra, mamá de 4, Galileo, Juan Diego, Mariana Agustín, y no quiero que de pronto la espera sea tan larga que no aparezca el quinto antes de responder esa llamada. Alejandra, bienvenida. Alejandra, se fue. 5 hijos. ¿No está Alejandra? Se fue. Es que Bueno, allá Alejandra, está. si puedes volverte a comunicar, estamos atentos ahí a responder. Hay algo que quedó en el aire, Leo, y no quiero que se quede ahí, porque entonces hoy lo vemos muy bonito, nos reímos aquí en el set de ello, pero entonces, ¿cómo hacer para que un Tomás, que le lleva 16 años a su hermano menor, no pierda su rol de hijo mayor y de hermano mayor? No cargarle más responsabilidades de las Sí, que porque es que, naturalmente tiene. podría O sea, es un niño que ya está pensando, bueno, ¿y yo cómo lo voy a criar? O sea, no es un asunto de él, ¿cierto? Dejemos ahí la respuesta que volvió la llamada para que no se nos vuelva a... Alejandra, ahí estás, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? ¿Cómo están? Muy bien, Es que me mamá de estaba Galileo, Juan Diego, Mariana y Agustín, No, mucha diferencia. Galilea. Galilea, me disculpen, tengo aquí el dato, Galilea, O sea, Juan dos. Diego, Mariana Agustín, Sí. ¿qué edades entre ellos? ¿Qué diferencia de edad entre ellos? Los tengo en tandas. 14, 10, 4 y 9 meses. 14, los que más se llevan 6. Sí. Ajá. Y con respecto pues a lo que decía la experta, uno cómo puede, o sea, el tiempo para uno pues manejar, uno tiene que pedirles colaboración a los hijos, ¿cierto? Y pues ellos van viendo y siendo conscientes que lo que uno está haciendo con los pequeños también lo hizo con ellos, porque de pronto los hijos no se dan cuenta de muchas cosas que hace uno como padre. Pero yo quisiera que la experta me dijera cómo de pronto cambiarles ese chip de lo que ella decía, que ellos ya están cansados, que no pueden desempeñar el rol como, porque yo tengo un preadolescente y uno en la pubertad, entonces como para no cometer ese error de que ellos ya estén cansados o que eso los marque como para la vida. Alejandra, pues muchas gracias. Justo en esa pregunta quedamos, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para que no pierdan su rol? Hay ¿Cuál un- es nuestro rol como padres para Hay un evitarlo? asunto desde el lenguaje, ¿cierto? O sea, es cuando yo a un hijo le entrego el otro como, es que tú ya eres el papá. No. O sea, tú eres el hermano mayor y como el hermano mayor hay unos roles de hermano mayor y hacemos una red de apoyo, ¿cierto? Eso no es que él no vaya a cambiar un pañal, es como se lo entrego, ¿cierto? Y diciéndoles que él es tu responsabilidad. No, estamos como equipo, ¿cierto? Trabajando, pero hay que cuidar el lenguaje. Yo a veces escucho a estás papás, colaborando, no te ¿cierto? estoy Eso, descargando entre esto. todos nos acomoda, pero no, ya le llegó su responsabilidad. Es que ese niño es suyo. No, es que a mí me usted- decían textual, yo lo dije ahora. Claro. Usted no puede hacer nada mal hecho. Y yo Claro, decía, no puede, pues, ¿cierto? Entonces, los papás se desentienden y sueltan los hijos.
ahí el asunto es definición de roles claros, un lenguaje posicionado de los papás, porque los papás se desposicionan, ¿cierto? Entonces uno dice, no, es que, y ahora escuchábamos, y se escucha lindo y a veces simpático, pero no, es que es como si fuera el hijo de ellos. No, es que no es el hijo de ellos, es el hermano de ellos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que darle una posición de hermanos y darnos una posición de padres, ¿cierto? Es decir, esta responsabilidad nos vamos a repartir, vamos a colaborar, estamos construyendo entre todos, pero los papás somos nosotros, ¿cierto? Cuando yo le digo al otro que es el papá, el otro pierde su rol y entonces el otro no ve a un hermano, ¿cierto? Sino que ve a un papá y quiere encontrar un hermano y no lo encuentra. Y cuando pasan los años, encontramos en consulta que viven con el hermano, ¿cierto? Que no han podido estar fuera de él, que no pueden tener hijos, que es demasiada carga, ¿cierto? Entonces, o incluso hay mujeres que suben de peso, ¿cierto? Porque sienten que tienen que ser la mamá, la matrona, y es porque están cuidando hermanos. Entonces, ahí desde la biorreprogramación encontramos muchas cosas que nos ponemos a nivel físico, porque asumimos un rol que no nos corresponde. Entonces hay que manejar bien el lenguaje, ¿cierto? Y estar atentos, ser sensibles. Si el otro siente que ya es una carga, hay que decirle, no, es que tu hermano no es una carga, es que ven, que es que el papá soy yo. Ok, voy a volverme un poco a la primera pregunta en la que tratábamos de averiguar si existe o no una edad ideal. ¿La hay? O eso depende mucho de cada familia. Hay familias en las que dicen, no, chuliemos eso de una vez, seguiditos, serán unos años duros, pero luego ya coronamos. O como estas familias que se han parado en la óptica de rico poder dedicarme de lleno a un solo hijo. Hay creencias, ¿cierto? Hay unas creencias que dicen, tengo uno, entonces me dedico a decir, como que ya lo suelto y sigo el otro, pero es que resulta que este otro también me necesita, ¿cierto? Entonces, otra creencia, los tengo bien seguiditos, pues para agotarme, cansarme y todo eso y ya después disfrutar con ellos. Hay unos asuntos que sí me parece importante evaluar. ¿Cuáles? ¿Qué pasa con el control de esfínteres? Como lo decías ahora, es bueno cuando el otro niño ya controla esfínteres porque hay esas dos cosas, aunque ellos cuando controlan se devuelven. Pero es normal, hace parte de marcar el territorio. Y tampoco, ¿cierto? Es que siempre pase, a mí no me pasó, es porque lo pasa cuando se sienten más celos, porque necesitan marcar territorio y lo hacen con los esfínteres. ¿Qué es lo ideal? Que esté entre 3, ¿cierto? 3, 4 años, que hay una recuperación física, ¿cierto? Porque es que las mamás nos cansamos mucho. Y emocional. ¿Cierto? Y emocional, son muchísimas cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay otras edades que se vuelven muy complejas, y es cuando los chicos entran en la preadolescencia y en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa de intimidad, es una etapa donde yo cierro la puerta, donde me escondo, donde yo no quiero saber de mis papás que no se metan, y eso es normal, tiene que pasar. Entonces yo estoy viviendo mi adolescencia y me toca salir a cambiar un pañal, ¿cierto? Entonces no cierro bien la etapa de la adolescencia, y esa etapa es una etapa muy delicada, ¿cierto? Pero entonces, más allá del lenguaje, de venga, ayudémonos entre todos, también es establecer unos límites y en qué momento uno puede pedirle a sus hijos mayores que le ayuden. También hay momentos claro, en los que no tienen por qué ayudar. Y además en una familia todos se ayudan, ¿cierto? O sea, hay que calentar el tetero, pues lo puedes calentar. Lo que no puedo dejarle al otro es que entonces asuma las definiciones de normas, ¿cierto? ¿Quiénes definen las normas? Los padres. Los papás definen las normas. Cuando yo le digo al otro niño, defina la norma, estoy bajándome desde la autoridad, ¿cierto? ¿Quiénes definen los límites? Los papás. Los papás, ¿cierto? Entonces, le digo, hermano mayor, defínale el límite a qué horas entra el hermanito. Mientras usted Chao. lo cuida son unos límites y mientras están los papás son otros. Por eso otras Tomás cosas. prefiere no dejarlo salir. Claro, porque se ahorra las ahorra. responsabilidades. Eso desde el punto de vista de los padres. 3, 4 años, digamos, físicamente, Eso. Y emocionalmente. tampoco los padres podemos pedirle a los hijos que se comporten como nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que ellos dos estén jugando todo el tiempo, pero él es un adolescente, no le interesa sentarse a jugar. Juega 3 minutos y a los 3 minutos ya lo están llamando los amigos y ya se fue. Entonces yo le digo, no, juega con él. No, porque está en otra etapa. O sea, no forzar las cosas No, tampoco. porque o sea, no es ahí donde lo tengo que forzar. Y si nos paramos en el punto de vista de los hijos, ¿qué es más chévere? Porque pues para mí hoy yo digo,
gracias a la vida me dio una hermana, nos llevamos tantos años, nos llevamos súper bien, es una excelente relación, pero entre ellos, ¿cuál es como lo ideal también? Pues que se acompañen o que el uno pueda servir de soporte y ayudarle a gestionar, a resolver, a tantas cosas. Tanto como decir lo ideal es lo que pasa, pasará, ¿cierto? Siempre pasará lo que tenga que pasar. Y los hermanos son una bendición, ¿cierto? Porque tener a otro es una bendición siempre. Luego uno más adulto lo entiende. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa relación? Que no es una relación tan cercana como desde la intimidad, es una relación un poco más formal. ¿Cierto? Es una relación cuando hay gran diferencia. Yo hablaba ayer con mi cuñado, que con mi esposo se llevan mucho tiempo, y él me decía, yo veo a mi hermano mayor con mucho respeto, pero creo que no con tanta cercanía íntima, como si se llevaran 2 años o 3 años, ¿cierto? Que son compinches, que entonces entre los dos dañaron el televisor, entre los dos, ¿cierto? No, porque el otro está allá. Entonces, como mi mamá me dice... fue Pedro el que le dañó el computador. Claro, y como mi mamá me dice, póngale cuidado a él, que él es su ejemplo, entonces yo todo el tiempo lo estoy mirando así, como el ejemplo, pero ese ejemplo es muy pesado, porque el otro dice, ay, no puedo hacer nada mal. Entonces, cuando ya conversamos y decimos, es que tu hermano también hace cosas buenas y hace cosas malas, tu hermano, entonces los papás conversamos, ¿cierto? Conversamos donde el ideal no es que seas igual a tu hermano, el ideal es que seas tú, como tú eres. Vamos a la línea porque está Daniela con nosotros, mamá de Maximiliano. Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias a ustedes. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud a propósito de nuestro tema? Tienes nomás a Maximiliano. Sí, yo tengo a Maximiliano precisamente por el tema que está en este momento, porque yo fui mamá de mi hermano. Le llevo a mi hermano 7 años y tuve que cuidarlo, cambiarlo, darle comidita mientras mi mamá trabajaba y solo éramos él y yo, entonces me tocó asumir ese rol. Pues lo asumí en ese momento, me tocó, porque yo lo veía obligada, yo qué pereza, yo cuidar mi hermanito, qué pereza, yo no poder salir, qué pereza, pues todo lo que han comentado. Sí. Pero ya hoy grande, hoy en día, pues me siento muy contenta porque eso me ayudó para ser mamá. Ya supe cuando tuve mi hijo cómo cambiar un pañal, cómo cuidar un niño. Y pues de pronto eso influye también a que yo no tenga más hijos. La verdad, si hubiera más hijos, Se nos Sí, fue. Daniela. Pero Daniela, muchas gracias por tu quiere más, participación está y además cansada. das en el punto que yo tenía por tocar, para preguntarle a Milena, ¿qué tanto nos marca esa experiencia como hijos también a la hora de tomar esa decisión? Pues ya Diana nos contaba qué había pasado con ella, pero para las parejas que están en este momento, digamos, tomando esa decisión, marca mucho el que uno haya sido hijo único, el que el otro tenga uno o varios hermanos. Sí, claro, y cómo se vivió la infancia. Yo soy hija única y yo dije, no, uno hijo único es chévere, pero tan rico tener la vivencia de hermanos. Que nunca es lo mismo un primo ni un mejor Nunca, amigo. es No, que no, no. nunca, porque es que pues el lazo de sangre es un lazo muy fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte. Entonces hay cosas muy especiales ahí, ¿cierto? Con el tema de los hermanos hay una cosa muy especial. ¿Qué es lo ideal? Depende, ¿cierto? Siempre depende de la familia, pero eso nos marca impresionante. O sea, yo encuentro en consulta gente que dice, no quiero ni un hijo, estoy cansado, son 5 hermanos que crié, qué pereza, ¿cierto? Pero es la interpretación. Y otros dicen, tengo 5 hermanos, qué rico, ya estoy entrenado, estoy mejor preparado. dicho, Ajá. me lo sé. Entonces cada uno vive el mundo desde lo que interpreta, ¿cierto? Desde su historia, pero su historia cómo la interpreta, ¿cierto? Cómo la siente en el alma y en el corazón. Y eso es lo que hace parte de lo maravilloso de la vida, ¿cierto? Poder ver nuestras interpretaciones y mirar nuestra historia. Nuestra historia define nuestras decisiones. Bueno, ¿cierto? hija única, hermana mayor. Nada como ser la hermana mayor. Nada, como ser la hermana mayor. ¿Segura? Pues no he sido hermana menor. La menor entonces- dice que es lo No, mejor. pues vamos a ver cómo es esto de ser la hermana mayor. Si no hay nada mejor que eso. Vamos a una pausa y ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso.
Juego en familia es el tema de las fotografías de nuestro mamarazzi. Recuerden paso a paso @telemedellin.tv. Juego que cambia también mucho cuando hay una diferencia de edad importante, porque entonces a veces hay que jugar Cuando hay cosas que ir a distintas con el. Cuando hay que ir a los jueguitos. Cuando hay que ir a los jueguitos, entonces les toca, va usted vaya con el niño para los brinquitos, vaya usted con el otro. Yo A la quisiera piscina de hacer, pelotas. ahora que salió esto de los, ¿cómo se llama? Me la vi ayer y todo, la película que Los te dije ahora, Increíbles. Los Increíbles 2, yo quisiera hacer Elastic Girl para estar allá con las motos y aquí con el carrusel de caballitos. Porque además se pasa en la edad, Ay, ¿cierto? no. Entonces, este puede estar en la piscina de Sí, pelotas. Entonces ahí, miren que ese es un rango de edad, Sí, como en sí. los 5 años. Entonces ya a partir de los 5 ya no les gusta la piscina de pelotas. Y eso a entonces veces mira a ver cuándo es que tan vamos a triste sacar la pa' uno. bebé A mí de me ahí. tocó una vez hacer una fila de hora y media para unos carros chocones con los dos, y cuando llegamos a la fila el pequeñito no le da la estatura. Ay, sí. Pataleta. No, ¿Qué una hacemos? tristeza ahí. Sí, sí. Lo logré entender muy bien en ese momento. Yo ya me la venía oliendo como en la mitad de la fila, le iba explicando, y cuando llegó lo aceptó muy resignado y todo, pero a mí me dolió mucho. Ay, sí, es horrible. eso es. Mile, finalmente se lleven mucho o no se lleven mucho, no somos nunca el mismo papá del primero que el segundo. Nunca, nunca, porque las experiencias te marcan. Incluso había unos memes ahí en Facebook donde decía, el primer hijo no queremos la televisión no, jugamos con él. Y en el segundo, por favor, prendan la televisión La para que se tablet, el celular, entretengan. pásele. Sí, porque entonces cambiamos muchas cosas, ¿cierto? El segundo y los mayores hijos nos permiten confiar más en nuestro instinto, ¿cierto? Como refrescarnos más en muchas cosas, como saber que si no tenemos una maleta grande no va a pasar nada, como que no es necesario que se tome el tetero a una temperatura, que se lo tomó listo, está bien, como que si se ensució también está bien. Yo creo que maduramos como papás, ¿cierto? Si nos permitimos madurar. Y además maduramos como familia, también si nos construimos y nos permitimos madurar como familia. Y somos distintísimos, ¿cierto? O sea, Volviendo al tema de no forzar las cosas, cuando consideramos la edad que se puedan llevar nuestros hijos, un argumento que siempre sale a flote es ojalá se lleven muy bien, sean muy buenos amigos, se tengan el uno al otro, pero eso tampoco se puede forzar. Hay No. veces donde la química, por No, más y- lazos de sangre que no, existan, y además es que los hermanos te entrenan para la vida, ¿cierto? Te entrenan para la lucha, pues. Sacan callo. Sí, o sea, la diferencia, la competencia, o sea, eso es inevitable. Cuando el otro te dice, no, es que le pones más cuidado a él que a mí, eso es una competencia. Entonces uno tiene que estar atento a eso. La familia te forma para afuera, ¿cierto? Cuando estás ya en un trabajo y sabes que estás compitiendo con un compañero de trabajo, o que estás haciendo otra cosa, que sabes llevar una discusión, que puedes llegar a un acuerdo. Yo creo que a veces idealizamos mucho, ¿cierto? Que se lleven bien, que se amen, que se abracen, pero que peleen también está bien, ¿cierto? Pero que lleguen a acuerdos, ¿cierto? Sobre lo fundamental, ¿cierto? Sobre si prestamos los juguetes o no, sobre si mi ropa le queda al otro y qué pasa si lo Sobre veo. decir donde da un ¿cierto? paso familiar de adultos, porque esa competencia Sí. muchas veces prevalece en la adultez. Ya Sí, cuando están- y entonces cuando se enferman las familias, cuando ocultamos todo sobre lo bonito, ¿cierto? Cuando decimos, no, aquí todo marcha súper bien, aquí nunca peleamos, y por debajo ya las garroteras. Cuando una familia destapa eso, cuando una familia entiende que se enoja, que tiene miedo, que tiene tristezas, que a veces no nos entendemos, es una familia que realmente crece, ¿cierto? Porque trabaja sobre sus raíces, no sobre la manzana tan bonita como se ve, sino lo Los que hay ideales. debajo, ¿cierto? Entonces hay muchas creencias y cuando los vemos pelear lloramos, ¿cierto? Y decimos, ay, qué pesar, se agarró el pelo. No, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Cuando el otro le pega el chicle al otro encima, Los ¿cómo se problemas hace? como aprendizaje. Sí, ¿cómo lo resuelven ahí para que lo resuelvan bien en la escuela, para que lo resuelvan bien en el trabajo, para que cuando tengan una pareja puedan resolver un conflicto? Pero yo creo que hay cosas más valiosas en lo que hay debajo que en esas cosas tan bonitas que a veces Perfecto. creemos. Muy buen mensaje para cerrar, Leo. Ahí le queda a usted con su hermana 12 años menor. 2 años menor y un hermano 2 años menor solamente. Sí. Muy bien, un tema muy chévere en el que las familias, como hemos podido ver, se identifican mucho porque hay muchos casos que se repiten y en todas se vive distinto, pero hay grandes generalidades que nos pueden ayudar a la hora de criar y soportar, como nos toca a los padres, pues cada una de las familias. Nos vemos, Milena, muchísimas gracias. Bueno, con mucho amor, como siempre. Mañana un programa que teníamos en deuda, desde que esto arrancó.
Yo sí que las admiro. No les voy a decir a quién. Yo también la admiro mucho, pero no les voy a decir a quiénes. Véanlo mañana, nos vemos mañana una vez más para aprender de otros temas de crianza, maternidad. No les voy a decir, no les voy a decir. Nos vemos mañana, chao, chao. Chao. Chao.